noche de lunes para opinar. Tenemos varios temas, entre ellos, por supuesto, vamos a hablar del post-electoral, qué nos deja, cómo queda conformado el país y sobre todo qué podemos esperar para la segunda mitad de esta administración del presidente López Obrador. Vamos a hablar de la polémica línea 12, de esta tragedia inefable y bueno, por supuesto también del dictamen que darán a conocer en esta misma semana y vamos a ver qué es lo que se dice y cómo se enfrenta esta situación que ha sido, insisto, polémica. Y bueno, para hablar de ello tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate con Juan María Naveja, Eduardo Torreblanca, Raúl Frías. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Igualmente, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues ya se acabó este fin de semana, se concluyó el cómputo electoral, hay una nueva conformación en la Cámara de Diputados, 11 estados que serán gobernados por Morena, y bueno, Morena será el partido que gobierne más municipios, solo o con sus aliados, eso independientemente de la gran derrota que sufrió en ese entorno en la Ciudad de México y en el Estado de México. Con todo esto, a partir de esto, ¿qué sigue? ¿Qué creen ustedes que sigue en la segunda mitad de la administración del presidente López Obrador? Inicio contigo, Raúl. Gracias, Paco. Qué gusto saludarte, Juan María. Eduardo, gracias. A ver, yo pensaba la semana pasada que podría cambiar la narrativa del presidente todos los días que lo escuchamos en las mañaneras. Sin embargo, me doy cuenta que no, Paco, no hay cambio en la narrativa. El presidente en estos días ha seguido exactamente con la misma narrativa: atacar, señalar, culpar a los medios de comunicación, seguir denostando a los adversarios. Entonces, a las clases la verdad medias. Es que sí, bueno, las clases medias, que ahorita iba a eso, en los 39 meses que le quedan de esta administración al presidente López Obrador, luego de esta jornada electoral, bueno, pensaría yo que hubiera, de alguna forma, ya se acabó la elección, ya no hay campañas y vamos a empezar ahora sí a gobernar bien con tantos problemas que tiene el país. Sin embargo, no veo este escenario. Lamentablemente, sigo viendo que se sigue dando el tema de la polarización. Por un lado, se sigue dividiendo ahora con este tema que bien ya mencionabas, ¿sí? Este ataque directamente a las clases medias, porque al presidente no le gustó lo que pasó en el bastión más importante de Morena, que es la capital del país. Y así, si recorremos cada una de las ciudades, de las zonas urbanas, las zonas urbanas de alguna forma no tuvieron un voto a favor de Morena en términos generales, ¿sí? Así pasa en la zona metropolitana de Nuevo León, de Monterrey, en la zona metropolitana de Guadalajara, y si puedes ir viendo cada uno de los municipios de zonas urbanas, es como se da este voto, y eso no le gusta al presidente. Por eso va a seguir este ataque sobre las clases medias que, dijo el presidente, son susceptibles de manipulación, ¿sí? También dice que son individualistas, que le dan la espalda al prójimo. Y este discurso, Paco, Lalo, Juan María, es un discurso polarizante, desde luego, en este sentido. Por otro lado, sí, bueno, como ya estamos comentando, no se cambia la narrativa, sigue con la idea de hacer algunos cambios que le permita su mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y se detendrá con cambios constitucionales, porque hasta que no convenza los guiños que ha hecho, por ejemplo, al PRI, que tiene votos, tendría votos suficientes para poder hacer cambios constitucionales. Es decir, en los 39 meses que le restan a esta administración del presidente López Obrador, no veo en términos generales grandes cambios. No se escuchó de alguna forma lo que los ciudadanos votaron. Sí, ganó Morena, pues la mayoría de las gubernaturas, tiene una buena cantidad de diputados, pero también la pérdida que tiene las zonas urbanas también es importante y hay que considerarla, porque los ciudadanos así votaron, así hablaron. A ver, estos dos temas, me quedo con dos temas de los que acaba de comentar Raúl. La pérdida que sufre concretamente en la Ciudad de México y el Estado de México, realmente le va a impactar. Y la otra es esperar que esta suerte de negociar con los otros partidos, con el PT, con el Verde, que están prácticamente dentro, pero con el PRI, no será un tema que estemos pensando que no se va a lograr, y sí lo lograría, Juan María.
Yo creo que aquí el problema más grave, Paco, Raúl, Lalo, amigos de la audiencia, es que no hay rumbo. ¿Hacia dónde quiere llevar Andrés Manuel López Obrador al país? ¿Por qué quiere que lo recuerden? Porque la lucha contra la corrupción, con todo y lo importante e indispensable que es, no es un programa de gobierno. Porque si hubiese un programa de gobierno, la pandemia necesariamente lo cambiaría. Y cuando el presidente de la República habla de negociación, habla de puntos muy ubicados. Por ejemplo, él ubica el cambio de la energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, cuando este es un tema tan amplio, tan variado, que tendríamos que hablar de un replanteamiento general de la producción de energéticos en todo el país y la modernización en consecuencia. Igual tendríamos que hablar, a ver, ¿cuál es el modelo económico? ¿Hacia dónde va la economía? Porque este gobierno no es de izquierda, no es de izquierda moderada, no es de derecha, es un gobierno conservador, pero no sabemos hacia dónde lo quiere llevar. Y finalmente lo que sí es cierto es que eso que planteabas en la primera pregunta, Paco, es un gobierno centrado en hacer política, en hacer campañas. Y esto finalmente es en lo que el presidente cifró los 3 años, Paco. Si tú revisas, él está centrando sus 3 años en los logros y derrotas que se registraron el 6 de junio. Así es, así es. A ver, en esto de lo que menciona Juan María Naveja, Eduardo Torreblanca, en el aspecto económico, le agregaría yo, si parte de estos cambios es los ajustes en el gabinete con Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda y Arturo Herrera al Banco de México como propuesta. Esto beneficia este entorno en el que Juan María dice no hay un camino. Debería, en primera, el presidente dice que en economía vamos bien. Yo no sé si lo crea, pero sí lo dice. Y si lo cree y lo dice, pues entonces yo no le veo sentido que cambies al secretario de Hacienda y Crédito Público, y menos de que privilegies al secretario con una responsabilidad en el Banco Central, pensando que quizás le des un sentido moral al Banco Central Mexicano. Y yo creo, o sea, la lógica señalaría que busca un resultado distinto en materia económica. Lo sabe, ¿eh? Lo sabe que las cosas no van bien. En lo privado, con personas que están muy cerca de él y que me han confiado, que el presidente está preocupado porque las cosas en las cifras no van bien, por más que diga lo contrario públicamente, sabe que en materia económica los resultados son inconvenientes, y yo creo que este cambio procura precisamente el obtener una mayor profundidad en materia económica, y ojalá sea el caso dejarse llevar por un secretario que me imagino que Arturo también hizo la lucha, pero no se pudo, de que ya le indique que es necesario fijar el rumbo, establecer un programa económico de emergencia que recupere el empleo y la actividad económica, sobre todo el empleo formal, y le dé un giro a la economía con el propósito de que no quede como la peor administración, la segunda peor administración en más de 100 años. La primera la obtuvo Miguel de la Madrid con un crecimiento promedio anual de 0.21%, si no mal recuerdo, pero este va para allá, pero rapidito. Entonces yo creo que este cambio en la Secretaría de Hacienda y posiblemente también en el Banco de México, pues supongo pudiera esperarse un giro, un cambio en el timón. Ojalá sí suceda. Si no es así, la verdad que ha arriesgado Rogelio de aceptar una responsabilidad, si no va a poder hacer los cambios que estima necesario, porque va a quedar como un partícipe de una administración desastrosa en materia económica. A ver, Eduardo, déjame nada más rápidamente ir contigo. ¿Qué cambios serían necesarios? Mira, rehabilitas a la banca de desarrollo que está ahí como florero, ¿no? 2, estableces un plan económico de emergencia para la recuperación del empleo formal, y denotas actividad económica en las regiones del país que más se necesita. Estableces un para qué y hacia dónde, que nadie tiene claro, y tienes la alternativa quizá de reactivar la actividad económica en áreas clave que resultan fundamentales para empezar en un crecimiento posterior. Yo creo que son cuestiones que necesita hacer el secretario de Hacienda.
que yo lo plantearía con tener 3 dedos de frente y más o menos saber algo de los números. Sabes que tienes que hacer eso, que lo que no puedes hacer es llegar a hacer lo mismo que hizo Arturo, hacerle la lucha para recibir nos en respuesta. Yo sí creo que establezco alguna especie de esperanza de que ese cambio genere un cambio también en la administración, aunque el presidente, la verdad, ya ni la muela, dice que no va a haber aumento de impuestos. Haber dicho, Rogelio, ¿en qué diablos me metí? Si lo que se necesita precisamente es una reforma fiscal, cuando no una hacendaria a fondo, y el presidente ya compromete a los empresarios que no va a haber impuestos, cuando los propios empresarios saben que es necesario una reforma fiscal y que ellos tendrán que pagar más dinero al fisco si lo que quieren que este país salga adelante, sobre todo con la actitud dadivosa que tiene el gobierno de andar obsequiando los recursos en las ventanillas de la política social, ¿no? Así es. Raúl, compartes esta visión, que bien nos lo hace porque es el especialista en temas, pero vamos, ver esta visión y arrancar, perdón Raúl, y arrancar esta segunda mitad con temas pendientes, el tema de la consulta a los expresidentes, esto será en agosto, luego viene la consulta por la revocación de mandato en marzo, y bueno, está pendiente también la reforma energética, muchos problemas. Sí, a ver, desde luego la opinión de Eduardo siempre es muy autorizada en ese sentido y él ha dado cierta luz que con el nuevo secretario de Hacienda sí pueden cambiar algo. No estoy seguro por el tipo de centralismo que ejerce el presidente y que lo hemos visto con todos los secretarios, ¿sí? Pero aquí me quedo con gran duda escuchando a Eduardo sobre el tema económico. ¿De dónde carambas va a salir el dinero? ¿De dónde si no hay reforma fiscal? Hoy Buenrostro decía que no va a haber más impuestos, no se va a apretar a los trabajadores. Entonces, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde va a salir el dinero? Esa es la gran duda. ¿Pemex? No, o sea, entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para poder mantener los programas sociales? Por un lado. Por otro lado, preguntas sobre el tema de estas consultas. A ver, el presidente quería que estas consultas fueran al mismo tiempo que las elecciones. ¿Para qué? Para él estar en la boleta, para estar atizándole al tema de los expresidentes, pero revisaba la pregunta que se va a hacer a los ciudadanos. Es una pregunta que ya se ha discutido ampliamente. No se entiende, Paco, ¿sí? Y la quisiera volver a mencionar. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los autores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? O sea, ¿qué onda? O sea, no entiendo qué es exactamente lo que se va a preguntar y cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, la verdad es que pienso que el presidente sigue de alguna forma a seguir utilizando, sí, esto, seguramente la consulta, el referéndum que se va, está ya fuera del tiempo de lo que el presidente hubiera querido, pero bueno, ya se van a comprometer, se van a realizar, pero eso es lo preocupante, Paco. Hablábamos de todos los problemas graves que tiene el país. Tenemos año y medio con el tema de la pandemia, ¿sí? Y nunca se hizo un programa emergente para poder hacer frente a la crisis económica que se venía, a la que estamos padeciendo, ¿sí? Y el nuevo secretario da la esperanza de que pueda haber pues algún plan, algún proyecto, como bien lo dice Eduardo Torreblanca, sí, pero híjole, no sé si no lo hubo en el pasado cuando la cosa estaba que ardía. No sé si ahorita se vaya a hacer. Yo tengo muchas dudas al respecto sobre qué cosas se pueden tomar, qué acciones se pueden tomar para mantener los ingresos que den ese sustento para las grandes obras faraónicas del presidente, para los programas sociales que, bueno, de alguna forma él piensa, de acuerdo lo ha dicho, entregando estas ayudas, estos programas, se ayuda al pueblo. Recibe un dinero en efectivo, poquito, pero de algo le ha de servir. Entonces, la verdad es que no veo por delante cambios importantes en este sentido. Quisiera ser optimista, que sí va a haber, pero la verdad no los veo. Ojalá el nuevo secretario de Hacienda tenga esa capacidad de poder aplicar algo
pues que a lo mejor no comparte el presidente. No sé si se vaya a imponer, ya lo veremos. A ver, yo quisiera recordar a lo que acabas de mencionar de las consultas, y se los pongo ahí a Juan María y Eduardo. A ver, este tema de las consultas no es, y me meto aquí como abogado del diablo, no es una salida ante un posible error para el país. O sea, a ver, lo decidió el pueblo. Es que la ¿Sí? única ¿Se salida es que equivoca o el no? presidente ya se quiera ir, Paco. La única salida es que estas consultas lleven a que el presidente deje la presidencia de la República. Por lo demás, no. Mira, en Oye, el pero caso tanto, de tanto Rogelio, pelear para querer seguir. pues es que eso suele suceder, pues se echan a perder las cosas, pero acuérdate que cuando las cosas duran y duran, se van echando a perder. Pero bueno, aquí vamos al caso de Rogelio Ramírez de la O. Estamos hablando de un economista ortodoxo, keynesiano, que le va muy bien como consultor privado, que tiene toda la vida de conocer a Andrés Manuel López Obrador y salvo el cargo honorífico en aquel tiempo de la presidencia imperial que encabezó López Obrador en los tiempos de La Felipe legítima. Calderón, no, la legítima, sí, él fue el secretario de Hacienda legítimo, pero él sabía Así que es. no estaba en esto. Estamos hablando de un egresado de la UNAM, doctorado en Cambridge. Estamos hablando de un hombre que es muy exitoso y reconocido en el mundo. Me queda clarísimo que el viernes lo que hizo el presidente de la República fue darle el gusto de reunirse con los principales empresarios, con el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X González, padre incluido. Pero, ¿qué va a pasar en el momento en que un hombre que no sabe del sector público vaya, comparezca con los senadores y lo bombardeen como pues suelen hacer algunos senadores? Imagínense a Lili Telles ya cuestionándolo, a gente que pudiera hacerlo pasar difícil. Pero lo más complicado, cuando Ramírez de la O no pueda mover al director de Petróleos Mexicanos, al director de la Comisión Federal de Electricidad, que tenga que enfrentarse, Lalo, tú lo sabes perfectamente, a Raquel Buenrostro, que es la conciencia económica del presidente de la República, y sobre todo cuando se dé cuenta de que no hay dinero. Hoy lo dice Carlos Ursúa, el ex secretario de Hacienda en su columna, en su Pero artículo. no Dice, habrá no hay negociado, dinero. no habrá negociado esa decisión, esa toma de decisiones, porque no veo otro camino. No, bueno, es evidente que no llega a ser ridículo. O sea, ¿para qué te metes? O sea, Exacto. ¿para qué te metes? No, entonces usted le dice, a ver, ¿te urge? Yo voy a hacer esto. Yo te pediría esta margen de maniobra. Yo pongo estas piezas. Con mi Pero responsabilidad. no lo habrán dicho, perdón Eduardo, No, ¿no no. se lo habrán dicho también Ursúa y Herrera en su momento? No sé, pero el momento actual es mucho más difícil que el que tuvieron los anteriores. Arturo, ¿te acuerdas qué cara de susto tenía Arturo? Bueno, el día que lo anunciaron como secretario de Hacienda, lo único que le faltó es llorar, ¿no? ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? No, bueno, pues muchas ganas le echó Arturo, déjame decirte. Pero yo creo que Rogelio entra sabiendo que tiene que sacar al buey de la barranca, hablando de la economía, con elementos específicos que habrá dejado más o menos configurado al presidente. Oye, tiene enormes responsabilidades. Él no hizo los precriterios de política económica y tiene que recomponerlos. Tiene que establecer el programa de presupuesto del año entrante, la iniciativa de ley de ingresos del año entrante, la reforma fiscal o reforma hacendaria. Y tiene que apoyarse en la banca de desarrollo y tiene que generar, por supuesto, mayores ingresos. El presidente ya le dio un zape por la espalda diciendo que no va a haber aumentos en los impuestos. Eso no se dice. A ver, el secretario tendrá que plantear su estrategia y no me atrevo ahorita a decir que no va a haber más impuestos porque entonces ya le está boicoteando la cena. Pero, o sea, ¿para qué te metes si sabes que el asunto pinta para muy mal? Mira, me confío, no puedo dar detalles, no sería correcto dar detalles. Hace 2 meses, el que será el próximo secretario de Hacienda, hablando con un amigo, le decía, este gobierno en materia económica va muy mal y si no hay correcciones importantes, va a terminar muy mal este sexenio. Se lo confió a un amigo.
¿Tú crees que vas a meterte para saber que no te van a dar margen de maniobra? A mí se me hace que es absurdo. Es absurdo hacerlo, o sea, es absurdo haberte metido sin establecer las reglas claramente. No, perdóname, con mucho gusto ayudo, pero tú me das chance de hacer esto y esto y esto y esto, y aquí ni te metas, maestro. Ese es mi asunto. Por favor, te ruego de manera que me ayudes a ayudar. No te metas. Y el día que Lalo, si no tú me voy a tienes muy poner en buena la penosa memoria. necesidad de irme. Lalo, tú tienes muy buena memoria. Dice Fox que la primera recomendación que le dio Bill Clinton fue: a tu secretario de Hacienda no lo muevas. Y Sí, lo por hizo. supuesto. Y tuvo un solo secretario de Hacienda, un solo, de prestigio internacional, Francisco Gil Díaz. Felipe Calderón tuvo 3 y Enrique Peña Nieto tuvo 3. Pero este gobierno lo supera, porque ya lleva 3 y no va ni siquiera a la mitad. Así es. A ver, Raúl, con esto que acaban de mencionar Juan María y Torreblanca, yo le agregaría en mis 100 palabras de este fin de semana, mencionaba yo el tema de los cambios y decía, viene Rogelio Ramírez de la O a tomar decisiones y a emprender el cambio o a hacer un florero. ¿Le va a hacer caso el presidente o no? Más le vale. Yo parto un poco de la idea de lo que dice Eduardo. Él tuvo que haber aceptado con condiciones. Sí acepto, pero tengo que hacer tal cosa. Y ahí es donde a veces creo que va a ser complicado. En un momento dado, decir, bueno, necesitamos recursos, necesitamos hacer una miscelánea fiscal tan necesaria e importante en el país, sí, y seguramente el presidente defenderá, nada más no me impactes a los pobres, sí, hay que impactar a esa clase media que no le gusta al presidente, hay que impactar a los que están cautivos, no se van a meter mucho con la informalidad, que eso es una mala noticia. Digo, a ver, estoy pensando qué es lo que pueden hacer a la mano, pues lo que tienen, Paco, los que estamos cautivos, de ahí darles un apretón, sí, con alguna miscelánea en este sentido, y pues como ya lo dijo el presidente y Buenrostro lo dijo hoy, no alcanza, pero entonces, pues a ver, no sé cuál sea la fórmula para que el dinero alcance, para que sigan los programas sociales, para que sigan las obras y que no se detenga la idea, y el presidente pues quiere seguir con este tema de los programas sociales que son y que llegan directamente a esta base electoral tan importante. Se requiere más dinero, efectivamente. Bueno, ya saldrá de la venta del avión, no el nuevo, sino el viejito, el Benito Juárez. No, pero mira, piensa también en lo siguiente, Paco. Ahora el presidente tiene 11 gobernadores que le van a pedir participaciones estatales. ¿Qué vas a hacer si no tienes ese dinero para poderlo resolver? Ahora, vamos al resto del gabinete. Tiene una conformación. ¿Qué va a pasar si tiene que sacrificar a Marcelo Ebrard con todo lo de la línea 12? Con toda la utilidad y la importancia, el peso que ha tenido el canciller, y que tenga que sacrificarlo por una circunstancia de esta naturaleza. Otras áreas del gabinete del presidente de la República. Vamos a hacer una muy breve pausa y voy a regresar con Raúl y Eduardo, que nos den su punto de vista. ¿Cómo vendrá una reconformación, un ajuste grande en el gabinete? Estamos para opinar, ya regresamos. Ya estamos de regreso para opinar y bueno, teníamos pendiente esta pregunta. Raúl, Eduardo, ¿viene a su juicio un ajuste importante dentro del gabinete del presidente López Obrador? Eduardo. Yo creo que, yo pensaría que con lo que ha hecho de cambios, quizás agrega algún otro más. Yo no me atrevería a pensar que va a ser un cambio mayor. No lo veo, sobre todo porque no existe disposición de respetar lo que digan sus colaboradores, sino de hacer su voluntad. Y ya mucho va a conceder al darle al secretario de Hacienda ciertas facultades para meter la mano, supongo debería de hacerlo, en petróleos mexicanos, en la banca de desarrollo y en algunos otros renglones. Yo no creo que a Raquel Buenrostro me la cambie, más bien la va a soltar, ¿no? Así, órale, échatelos, ¿no? Y va a fiscalizarlo con mayor fortaleza. Lo ha hecho bien Buenrostro, la verdad, habría que reconocérselo, pero no es suficiente.
Entonces yo creo que iría contento, quizás la Secretaría de Gobernación, pero yo no creo que aceptaría el que haya una interpretación de que las cosas no van bien y que por eso tienen que ser ajustes mayores a sus gabinetes. Lo que sí es cierto que no hemos tratado es que se le fue la alternativa de profundizar los cambios constitucionales, ¿eh? Y eso, híjole, eso nos lo culpa a los clasemedieros de sector al que pertenece el presidente y del cual reniega, por cierto. Y yo me siento, by the way, como dicen los norteamericanos, profundamente orgulloso de ser miembro de la clase media mexicana, la que genera los cambios, la que piensa, la que se esfuerza, la que mantiene este país adelante. Sin lugar a dudas es un privilegio ser de una clase social que es un motor incansable, sobre todo en México, para salir de las crisis, ¿no? Yo por eso les hacía la pregunta al inicio, si sería muy complicado para el presidente, para Morena, alcanzar la negociación con otros partidos para alcanzar justamente esos cambios constitucionales, Raúl. Sí, yo sé, a ver, yo sí lo veo y sobre todo por los antecedentes de muchos de los partidos políticos. A ver, los políticos, Paco, se van acomodando a las mejores circunstancias. Y así es. Lo último muchas veces no es el interés ciudadano, no es el interés de los mexicanos, es el interés de los partidos, es el interés individual de los diferentes grupos políticos que hay en todos los partidos. Y de esto, lamentablemente, pues no se pierde de vista el objetivo de los representantes sociales. Y ese es exactamente el problema, por lo que yo no dudo que el presidente, siendo un verdadero animal político, pueda negociar con algún otro partido y tener de alguna forma esos privilegios. Sí lo veo en el escenario, ¿sí? Ahora, cambios de gabinete que tú mencionabas. Sí, la verdad es que ¿qué secretarios han destacado? Y todos, de alguna forma, de los que han destacado, además de Marcelo Ebrard, que hoy es el que trae vacunas, que es el que ha hecho más o menos ahí la relación con los Estados Unidos, pero los demás secretarios desaparecidos. Del trabajo, María Luisa, sí, ¿qué más ha sabido después del tema del outsourcing? Nada. De la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, ¿qué hemos sabido? Nada. Sí, de medio ambiente ni el nombre me sé. Sí, no sé qué exactamente haya hecho. De la función pública, sí, se decía que había caído de la gracia del presidente por la intervención de su marido y de su hermano en la elección del estado de Guerrero. Sí, se hablaba de ese cambio que para mí era muy importante en una agenda que para el presidente es muy importante, que es el combate a la corrupción. Y tampoco ha pasado nada. Del instituto de devolverle al pueblo lo robado, los han robado y tampoco ha pasado nada. Entonces, la verdad es que, y de Secretaría de Seguridad, pues, ¿qué te puedo decir? Con Alfonso Durazo, la primera parte, hoy ya gobernador electo de Sonora, sí, pero la agenda de seguridad sigue pendiente. Entonces, realmente el cambio fuerte, que me parece que es el del secretario de Hacienda en estos momentos, sí, bueno, ya se anuncia, ya se da, me parece que ahí vamos a ver qué condiciones hay, pero la verdad es que de toda esta gama amplia de los secretarios de gabinete, sí, pues Marcelo Ebrard sería el único que más o menos ha destacado y ahora tendrá que enfrentar esto que ya mencionaba Juan María, que lo pone en la tablita. A ver, justamente vamos a entrar con este tema. Gracias, Raúl. Vamos a entrar con este tema, el tema de la línea 12, polémica, trágica, evidentemente, 26 muertos, una situación inaudita, de no creer lo que pasa en la administración pública de este país, de la Ciudad de México, por supuesto. Y ahora un reportaje, una nota de The New York Times destapa una serie de cosas que podrían entre mañana y el miércoles darse a conocer con cierta certidumbre, y es señalar en este caso a la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, como constructor de la línea 12, las fallas y los errores de esta tragedia. Y bueno, Marcelo Ebrard defendiéndose, acusando y señalando a la administración de Mancera de no haber cumplido con el mantenimiento. Pero la realidad es que es pelotita para acá y pelotita para allá, pero la tragedia ya está y no sabemos si es
ahí donde termina o hay más en esta línea 12, Juan María? Aquí hay que establecer una cosa, Paco, que no es novedoso lo que The New York Times revela. En redes sociales, ustedes lo habrán visto, varios ya habían anticipado esta situación de la falla estructural que se hizo desde que se construyó. Eso ya se había más o menos adelantado. Pero el buen reportero olfatea este tipo de noticias y es lo que hizo The New York Times. Un gran trabajo de investigación para poder investigar qué había en el entorno, mandó a un grupo de gente que pudiera hacer un trabajo serio de investigación, dicen haber tomado miles de fotografías y luego colocar a especialistas para que determinaran qué era lo que probablemente hubiera sucedido. Ahora bien, aquí hay 3 posibles escenarios. El de la construcción con Marcelo Ebrard y Mario Delgado como responsables del arranque. El de el relevo que hizo Miguel Ángel Mancera y que desde hace algunas semanas pareciera que le querían cargar el muertito y pues como que no les dio. Y tercero, el mantenimiento que le correspondía a la actual jefa de gobierno con la directora del metro, que por cierto se encuentra desaparecida. Estos son los 3 escenarios posibles en la investigación, o los 3 que tienen que ser profundamente investigados, y obviamente hay una gran cantidad de personas, de empresas, como ya se está anticipando en el caso de Carso, y bueno, esta es la situación en torno a la cuestión de la investigación que se comprometieron a desarrollar. Ahora bien, las consecuencias son las que tendrán que revisarse y cómo se va a castigar a los responsables, porque aquí hay posibilidades de involucramiento criminal, hay posibilidad de que la responsabilidad vaya más allá de una falla estructural. A ver, ¿esperaríamos eso, Eduardo Torreblanca? ¿Esperaríamos ese dictamen mañana que señale, acuse y después castigue? No, yo no creo. Bueno, es un grupo de complicidades que derivó en lo que ya conocemos por desgracia. El asunto lleva muchos años, o sea, ¿en qué país se acepta que los trenes sean de otro talla, de otro tipo, a los rieles? O sea, no manches, o sea, ¿en qué país se acepta eso y no pasa nada? O sea, después de que lo eches a andar, te das cuenta que no funcionan bien las cosas y tienes que suspender la línea. O sea, debes solamente en México. Ya hubiera por lo pronto agarrado a las personas y le pones una privación de libertad precautoria. No, hombre, no pasa nada. Y desafortunadamente tocan a figuras tan importantes para el presidente como el Marcelo Ebrard, que hoy es, bueno, no sé qué hubiera sido este país si Marcelo no consigue las vacunas, ¿no? Y Claudia Sheinbaum, sus 2 arietes consentidos, ¿no? Entonces, pues yo creo que no va a pasar. Mira, ha habido denuncias con las directoras del DIF que anda ahí extorsionando a los trabajadores de esa dependencia y no pasa nada. O sea, bueno, pues no sé, de veras, yo creo que honestamente, y qué pena que lo diga, pero pues a mí me parece que no va a pasar nada, ¿eh? No es tan trascendente, no es tan trascendente el tema de las filtraciones, dice el presidente, ¿no, Raúl? No, pues sí, pues claro, nada es trascendente. Si la economía está como está y no es trascendente, pues ya ninguna otra cosa, pues no. Amarillismo o sensacionalismo, Raúl. Es una desgracia esto que se comenta. Sí, lamentablemente, o sea, ni siquiera la directora, y no porque sea la responsable, pero por lo menos haber separado del cargo durante la investigación a la directora del metro o la misma jefa de la Ciudad de México. Esta tragedia de 26 personas fallecidas, un centenar de personas lesionadas, la afectación de más de 500,000 personas que no tienen servicio hoy por este accidente. O sea, todas las implicaciones que esto tiene. Y me parece que en el gobierno deben estar buscando cómo salimos de esta sin que se lastime, sin que se afecte, pues algunos de los miembros del gabinete. Y deben estar muy preocupados, o sea, no están preocupados por hacer justicia, no parecen estar preocupados por castigar a un responsable, sino cómo lo resolvemos. Y el reportaje de New York Times, pues revela simplemente
pues un camino de esta investigación y las respuestas que da Marcelo Ebrard a través de sus 15 cartas que respondió a los reporteros de New York Times, sí. Bueno, la verdad es que Marcelo Ebrard en esas 15 páginas no es culpable de nada, ¿sí? Tiene salidas para todo. Y luego el tuit de Claudia Sheinbaum diciendo yo no filtré, o sea, no están preocupados por hacer justicia, están preocupados por salvar el pellejo y ver cómo lo van a resolver. Sí, imagino que Carlos Slim como empresa, digamos, participante, deben estar buscando a ver cómo le van a sacar a este asunto, ¿sí? Y por eso me parece que es trascendente lo que ha venido sucediendo con este reportaje, que de alguna forma nos da, como ya se dijo, nos da un poco más de luz de... Sabíamos que eso había pasado, a ver, lo platicamos, aquí lo platicamos, sabíamos que había un problema de estructura, que cambiaron el tipo de ruedas por metálicas o neumáticas, que cambiaron los tipos de trenes para el tipo de vía. O sea, todo eso ya se había denunciado. Pero, y están las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, además, bueno, pues de todo los sobrecostos que tuvo esta línea. La ida o la salida o el exilio de Marcelo Ebrard a España, a Francia, a Estados Unidos y a Honduras, sí, pues de alguna forma también, pues habla de esa persecución que hoy dice que era una persecución feroz de los corruptos de Enrique Peña Nieto. A ver, ya estamos salpicando. Y vuelvo a lo mismo, no se está buscando hacer justicia. Lamentablemente lo que hemos visto hasta hoy, vemos cómo se están tratando de limpiar de un tema de los cuales están, pues los tres, como ya se dijo, desde Mancera por haber no dado el mantenimiento adecuado luego de los sismos, o el tema de Claudia Sheinbaum, hoy responsable de la línea y de la supervisión y que funcione todo bien, y desde la construcción con todos sus defectos ya señalados aquí. Hay dos salidas, según yo, y se las planteo. Una ya la ha manejado concretamente hoy, la manifestó clarito. Son los adversarios, los conservadores y la clase media. Esos son los culpables de esta situación. Y la otra, no me caería nada raro que cuando se dé el dictamen, a partir de que se dé el dictamen, empiezan a caer pequeñas cabezas, ¿sí?, que van a cargar con el peso de esta tragedia, no los grandes, las cabezas pequeñitas, las van a aplastar, las van a meter a la cárcel y se acabó el problema. Juan María. Fíjate que hoy el presidente de la República absolvió a Claudia Sheinbaum. Hoy el presidente dijo, Claudia no sabe mentir, ella es una persona que siempre dice la verdad, ¿sí? Y esta es una campaña para atacar a nuestras piezas con rumbo al 24, y mencionó a todos menos a Ricardo Monreal. Ojo, a Ricardo Monreal no lo incluyó en esta lista. No sé si se le olvidó, pudo ser que se le hubiese olvidado. Ahora, estoy de acuerdo contigo, Paco, porque si sigues hoy el artículo de Raimundo Riva Palacio, vas a ver cómo ya aparece el nombre de Enrique Orcasitas como uno de los que se negaron a hacerle caso a un técnico que le advertía el problema de los pernos que estaban mal soldados, y por allí pudiera ser el camino. Pero puedes descartar a Claudia Sheinbaum por lo que representa para el presidente, pero además la señora Florencia Serranía, que también goza de las simpatías, compadrazgo con el presidente de la República. Será muy difícil que la directora del metro caiga también en esta lista de cabecitas que tú dices, Paco. Sí. ¿Por qué va a caer si nada más es la directora del metro? Pues sí. No entiendo. Así es. Vámonos rápidamente con otro tema, porque este tema de la ley Saldívar ha generado en los últimos días nuevos puntos de vista. Luego de que se aprobó, yo no sé si Saldívar está dando pasitos para atrás, porque indudablemente esto le ha generado un desprestigio por la extensión de su mandato, y ahora está proponiendo una consulta extraordinaria para saber
junto con los otros ministros, si es válida o no. ¿Cómo ver esta suerte de salida para el señor Saldívar, para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, y la confirmación del presidente, que no nada más sería la extensión de mandato como presidente de la Suprema Corte, sino del Consejo de la Judicatura Federal, que finalmente es parte de lo que hace posible los cambios? Raúl. A ver, el ministro Saldívar, yo lo siento más una víctima del mismo presidente. Sí, el presidente lo metió en estas andanzas. Pero, fue un artículo ¿cómo? que, de acuerdo a lo que se aprobó por parte del Senado, fue un artículo que se metió de última hora, el prolongar el periodo del presidente Saldívar. Me parece que él está tratando, como tú dices, de buscar una salida, y no estoy seguro que vaya a tener eco el planteamiento de esta consulta. Veremos, Paco. O sea, me parece dice que el presidente que no lo van a apoyar, que sí, los jueces... por eso, o sea, a ver, sí, pero ya cumplió. A ver, pero el ministro Saldívar ya cumplió con el presidente. O sea, pues presidente, me metiste en esto, pues ahora pues yo voy, pero ya como adelantó el presidente, quizás los ministros no lo van a aprobar pues porque no es constitucional, porque se rompe, digamos, este equilibrio de un poder autónomo y que tenga esa injerencia directamente de un ejecutivo. A mí me parece que está buscando una forma en donde no se dé, sí, de alguna forma, sí valorar el tema de la reforma del Poder Judicial en términos generales, pero concretamente el prolongar el periodo del ministro presidente me parece que es un tema que está tratando de buscar una salida. Eso es lo que creo, de acuerdo a las preguntas de la consulta. Se tardó, ¿no, Paco? Sí, Raúl, Juan María. Se tardó, pudo haber atajado desde antes la posibilidad de decirle, señor presidente, me siento profundamente honrado por su idea, pero déjeme usted decirle que a todas luces eso a usted no le va a convenir porque se va a pensar que usted está metiéndose con la autonomía de un poder y eso lo va a hacer instalarse en la historia, en una página que usted no quiere y yo no lo voy a permitir. Muy honrado, señor presidente, pero no se puede. Y se acabó el problema, maestro. No lo dejas correr para que el día de mañana, cuando vayas a una votación, la ciudadanía te grite, ¿no te da vergüenza andar de la manita con el presidente? Pues sí, pues obviamente. Demasiado tarde, para mi gusto, con todo respeto, demasiado tarde, pudo haber atajado esa posibilidad desde un principio. Guardó las formas, yo así lo veo. Eduardo. Sí. Raúl. ¿Perdón? Eso, a ver, déjame, eso es lo delicado. Me parece que lo delicado es eso, que el presidente mete al presidente del Poder Judicial en esta andanza sin necesidad. Y quizás eso es lo delicado, que vemos a un poder que está sometido al otro poder. Y eso me parece lo delicado, Eduardo. Como lo dijiste, hubiera sido una salida extraordinaria, más hasta... Déjame tomar hasta el guión, la verdad, señor presidente, me siento honrado, pero no puedo aceptarlo porque se violenta simplemente la Constitución, ¿verdad? Sí, claro. Yo insisto, ¿guardó las formas o ya estaba avisado y no le quedaba de otra, Juan María? Me temo que voy a ser quinta columna en este caso. El señor Saldívar está arrastrando lo poco que le quedaba de dignidad. El señor Saldívar llegó a lo máximo que puede aspirar un abogado, que es a la magistratura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designado por Felipe Calderón Hinojosa. No tenía ninguna necesidad de traicionar a su mentor cuando salió para declarar que compartía cabalmente la Cuarta Transformación y los postulados del presidente de la República, porque él era el presidente de otro poder. Nada más por esa razón, para empezar. Número uno. Segundo, él tiene una oficina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él poco o nada tiene que hacer en Palacio Nacional y se ha convertido en un huésped permanente de Palacio Nacional. Tercero, el señor fue quien vigiló de principio a fin la reforma judicial. Bienvenida a la reforma judicial, necesaria, indispensable. Pero él la vigiló hasta inclusive en el Senado cuando entró el 13 transitorio.
todavía él estuvo allí. En días pasados fue él otra vez, por quién sabe qué ocasión, a Palacio Nacional y llevó a 3 de los ministros a la oficina del presidente de la República. No hay que hacer cosas buenas que parecen malas. Esto lo debió cortar Saldívar desde el principio, desde que se veía que era inconstitucional y tenía las maneras, tenía las formas de decir, hasta aquí, como dice Lalo, hasta aquí, señor presidente, muchísimas gracias, pero yo prefiero pasar a la historia como un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no como un súbdito más del Ejecutivo. ¿Así o más claro, Eduardo Torreblanca? No, pues hay que mandar una copia ahí a Arturo Saldívar con los atentos saludos de este programa de televisión. Así es, así es. Rápidamente, nos queda un minutito para cada uno y yo quisiera tocar el tema. Viene, y lo comentaba al inicio del programa, viene en agosto el tema de la consulta para el enjuiciamiento a los expresidentes. Punto de vista, ¿pasa o no pasa? Inicio contigo, Eduardo. Sí, sí pasa. Es muy lucidor el tema. Va a pasar, por supuesto. Va a pasar y se anticipa el resultado. Va a ganar el sí, por supuesto que sí, por más que le den vuelta al asunto. Va a pasar el sí, claro que sí, eso es políticamente va a tener un cartel maravilloso si llevas a cualquiera de ellos, lo asomas al balcón para que lo abuchee, la porra popular. No, hombre, ¿cómo no? Eso es de un colmillo político terrible. Después a lo mejor no pasa nada, pero bueno, el espectáculo es grandioso, pues, ¿no? Entonces sí, va a ir y va a ganar el sí, por supuesto, claro. Juan María. Ya leyó Raúl la pregunta. La pregunta no es si se enjuicia o no a los expresidentes. Esa no es la pregunta. Y cualquier expresidente va a decir, a mí no me están están enjuiciando desde el operador de la cabina de audio del C5 hasta el presidente López Obrador. O sea, ¿va a pasar? Sí, claro que va a pasar. Nada más que mi pregunta, Paco, es, ¿los medios le vamos a hacer el juego al presidente diciéndole que la pregunta quiere decir que se quiere llevar a juicio a los expresidentes? Porque esa no es la pregunta, ¿eh? La pregunta es, bueno, Raúl, grabármela sería imposible, ¿eh? No. No, ya no tenemos tiempo para enunciarla. Pero va a pasar, o sea, sí, va a pasar, claro. La pregunta, o sea, porque ¿quién puede estar en contra? Pues sí, de que se castigue a quien viole la ley? O sea, claro, pues eso así debe, sea como dices, sea quien sea, Paco. Entonces, la pregunta va a pasar. Yo siento que esto va dentro del espectáculo y mi pregunta es, ¿a partir de cuándo vamos a gobernar? ¿A partir de cuándo vamos a combatir la inseguridad? ¿A partir de cuándo vamos a ver, el diagnóstico que dio Saldívar cuando dijo que coincidía con el presidente en la cuarta transformación? Pues claro, ¿qué mexicano puede estar en contra de ayudar a los pobres? Claro. ¿Quién puede estar en contra de que tengamos un país más igualitario? ¿Quién puede estar en contra de que se combata la corrupción? No, o sea, en eso yo creo que todos coincidimos. El problema es cómo se están ejecutando las cosas. Sí, ahora, no se necesitaba de una consulta, estamos de acuerdo, ya lo habíamos platicado aquí. Va a pasar, yo también coincido con ustedes, va el sí, pero de ese sí, a ver lo que decías, Eduardo Torreblanca, a alguien en la hoguera, lo veo muy, muy complicado, muy difícil. No, pero lo van a mostrar en el balcón, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? La gente le va a chiflar. Claro, por supuesto. Claro. Uy, etcétera, esas cosas. Pero ¿no? acuérdense del pacto de impunidad. Por lo menos el anterior no puede pasar por allí. Por eso insisto, va a pasar, pero no va a pasar nada. Esa es la triste realidad. Claro. Vamos a una pausa y regresamos para opinar.
Bueno, pues ahí siempre intensos los cartonistas y los memes, por supuesto. Y bueno, por supuesto también agradecerles, Raúl, Eduardo, Juan María, gracias como siempre. Al contrario, gracias. Gracias, Paco. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted que nos permitió llegar con nuestra opinión, nuestro análisis. Usted se queda con la mejor decisión. Vámonos ahora al espacio de Yolín Ramírez. Allá se encuentra Alberto García. Beto, ¿cómo estás?